Hola, buenos días, bienvenido, ¿cierto?, al tutorial de la canción La Novena Sinfonía, ¿cierto? Vamos a ejecutar un extracto ya, del arreglo del director, ¿cierto?, Francisco Arévalo, y del compositor Ludwig van Beethoven, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar un extracto, como les comentaba anteriormente, de esta sinfonía, ¿ya? Obviamente, para poder comenzar, lo primero es analizar de cierta manera lo que es la partitura, ¿ya? Para tener claro, ¿cierto?, primero que nada, en el tono, que es de una u otra manera no nos afecta mucho a lo que es la percusión, pero de todas maneras debemos tener un dominio total, ¿cierto?, de la obra, y en este sentido también identificar cuál es la tonalidad en la cual el resto de los músicos también van a ejecutar, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante. Aparece, ¿cierto? Obviamente estamos trabajando nosotros en llave de Fa, porque recuerden que el timbal es un instrumento de registro más grave, por lo tanto debe trabajar, perdón, ¿cierto?, en lo que es la llave de Fa, porque es una llave que nos permite trabajar con un registro mucho más grave, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar específicamente con dos notas, ¿de acuerdo?, que son la nota Re, que es la nota más aguda, y vamos a trabajar, ¿cierto?, con la nota Sol, que es la nota más grave, ¿de acuerdo?, que son las dos notas que se van a representar en la partitura que estamos observando. Luego, ¿cierto?, tenemos la llave, tenemos el Fa sostenido, ¿cierto?, que representa la tonalidad de Sol mayor, y finalmente, ¿cierto?, tenemos la cifra indicadora, que esto sí es realmente importante para nosotros porque es la que nos va a guiar, ¿cierto?, en relación a los tiempos, ¿ya?, en los cuales nosotros vamos a tener que trabajar en cada compás. Recuerden que la cifra, ¿ya?, que es ese 4/4 que se ve, ¿ya?, es una fracción que nos indica la cantidad de tiempos o pulsos que entran por compás. En este caso deberían ser 4 tiempos por compás, ¿ya?, que equivale a esto. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Recuerdo? Eso se representa principalmente con la figura musical negra, ¿de acuerdo? Que la negra es la que, por lo general, ¿cierto?, va marcando el pulso, o en este caso, ¿cierto?, los 4 tiempos que vamos a nosotros a utilizar en la partitura, ¿cierto?, que vamos a comenzar a estudiar, ¿de acuerdo? Sí, tenemos entonces el análisis de la partitura, de la primera etapa, tenemos la llave de Fa, ¿cierto?, que es una llave que nos permite trabajar en registros graves. Luego tenemos, ¿cierto?, el sostenido, que es ese gatito que se ve, ¿cierto?, que está ubicado en la línea número 4, esa es la nota Fa específicamente, por lo tanto, esta obra está en la tonalidad de Sol mayor. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos el 4/4, que es la cifra que nos va a indicar la cantidad de tiempos que van a entrar por cada compás, ¿de acuerdo? Teniendo ese primer análisis, ya podemos entrar a trabajar directamente con la partitura, ¿de acuerdo? Si tú te das cuenta, el primer compás después del 4/4, ¿cierto?, tenemos 16 compases de silencio, ¿de acuerdo? Que es bastante largo, pero con el transcurso de la canción esto avanza bastante, es rápido igual, ¿de acuerdo? No es algo que nos vamos a demorar mucho tiempo en tener que tocar. Pero si tú te das cuenta, tenemos 16 al comienzo, que equivale a toda la parte A, por lo tanto la percusión específicamente no debe ejecutar en la parte A, ¿ok? Luego pasamos a la parte B, que nuevamente tenemos 8 compases de silencio, ¿ya?, para percusionistas. Mientras el resto de la orquesta va a estar ejecutando, nosotros, ¿cierto?, debemos mantener el silencio en estos compases, pero siempre contando, perdón, los tiempos, ¿cierto? Porque va a llegar un momento en que vamos a tener que entrar, que es específicamente en la parte de D, como ustedes observan en la partitura, y debemos estar preparados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos contar los 16 del inicio, debemos contar los 8 compases de silencio de la parte B y los 23 de la parte C, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener esa sumatoria, ¿cierto? Y son varios, hartos compases de silencio, pero nosotros ya empezaríamos a trabajar en la parte D de la canción, ¿de acuerdo? Como se observa en la primera línea, ¿cierto? Tenemos al final los últimos 2 compases en donde nosotros ya tenemos la parte D, en donde ya comenzaríamos, ¿cierto?, la ejecución de la percusión y acompañando esta última parte de la canción. Si tú te das cuenta, ya aparecen figuras bastante tradicionales dentro de lo que es la obra. Tenemos la figura negra, ¿cierto?, que comienza en la parte D. Luego tenemos un silencio de corchea, como se indica. Luego tenemos una corchea. Luego lo continúa una negra, luego otro silencio de corchea y finalmente terminamos, ¿cierto?, con una corchea. Ese es un compás, lo podríamos llamar una especie de patrón que se va a ir repitiendo constantemente durante la obra, ¿de acuerdo? Y suena más o menos así, ¿de acuerdo? Voy a ejecutarlo para que más o menos vean cómo sonaría los 2 primeros compases de la parte D, ¿de acuerdo? Ahí vamos. 1, 2,
1, 2, 3 y... ¿De acuerdo? Lo voy a repetir de nuevo, mira. 1, 2, 3 y... ¿De acuerdo? Ahí tenemos ese patrón que, como les comentaba anteriormente, se va a ir repitiendo de manera constante durante la obra. Luego tenemos, ¿cierto? Solo esos dos primeros compases de la parte D. Luego pasamos al segundo sistema, ¿cierto? Donde está el compás número 50 de la obra, en donde ya tenemos una negra, silencio de negra y negra. Luego tenemos el siguiente compás, negra, silencio, ¿cierto? Esos silencios son de negra que equivalen a un tiempo. Por lo tanto, la sumatoria de ese compás también es 4, como indica la cifra indicadora del inicio. Luego retomamos el mismo patrón anterior, ¿sí? Se dan cuenta, ¿cierto? Negra, silencio de corchea, corchea negra, corchea, silencio de corchea, corchea, ¿cierto? Y eso se vuelve a repetir, y en general el resto de la obra, como ustedes la van observando, ¿cierto? Es exactamente igual. Ojo con lo siguiente, ¿ya? Les comenté al principio que tenemos dos tonos con los cuales nosotros vamos a trabajar, que tenemos el tono de re y tenemos el tono de sol, ¿de acuerdo? El más agudo y el más grave, ¿de acuerdo? En esta partitura se indica de la siguiente manera, ¿ya? Todas las notas que están en la primera línea del pentagrama, ¿cierto? Como estamos en llave de fa, eso equivale a una nota sol. Por lo tanto, cada vez que aparezca una nota que está en la primera línea del pentagrama, yo debo ejecutar el timbal más grave, ¿de acuerdo? Y cuando aparece la nota específicamente, o la figura musical, vamos a hablar de figura más que nota, ¿ya? En este caso aparece en la línea número 4, ¿cierto? Del pentagrama, vamos a ejecutar la nota re, ¿de acuerdo? Que equivale a esto, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el sol más grave y tenemos el re, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la última parte al último sistema de la partitura, ¿cierto? En donde tenemos ya algo un poquito diferente a lo que habíamos visto anteriormente. No en el primer compás, como dice en el compás 70, ¿ya? Sino que ya en el compás 71, en donde aparece, ¿cierto? Un trino, o le podríamos llamar un redoble, ¿cierto? Que nos va a dar el paso a la nota final, que en este caso es una redonda, que dura 4 tiempos. Ojo con eso, que si tú ves arriba de la redonda aparece un signo, ¿cierto? Una especie de media luna con un punto, en donde ese signo nosotros le vamos a llamar, o se llama específicamente calderón, ¿cierto? Y me va a permitir alargar, ¿cierto? La cantidad de tiempos que dura una redonda, ¿de acuerdo? Eso le da libertad al compositor o al intérprete, ese calderón, para poder alargar un poco más el sonido de esta nota, porque recuerden que es el final y hay que darle esta relevancia como final, ¿de acuerdo? Por lo general en la percusión, ¿cierto? Yo voy a ejecutar una redonda, la última figura que sería esto, ¿cierto? 2, 3, 4 y queda sonando. En el timbal, ¿cierto? Alcanza a durar los 4 tiempos, pero en otros instrumentos, ¿cierto? Como el violín, ¿cierto? El cello, el contrabajo, que son instrumentos tradicionales, ¿cierto? De la orquesta, ellos podían perfectamente alargar mucho más el sonido de 4 tiempos, que es lo que equivale, ¿cierto? Esta redonda, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el análisis completo, ¿cierto? De la partitura, ¿ya? Por lo tanto ahora vamos a pasar a ejecutarla, ¿de acuerdo? La voy a ejecutar completa. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan estar atentos, puedan ir siguiendo la partitura para igualar, ¿cierto? En lo más posible la rítmica, ¿cierto? Que yo les voy a ir mostrando. Esta obra la vamos a trabajar con metrónomo, ¿ya? El metrónomo es un sonido, ¿cierto? Que nos va marcando el pulso. Uno puede regular la velocidad, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso yo necesito que la trabajemos en un pulso de 90, ¿de acuerdo? Los que tengan la posibilidad de poder descargar un metrónomo, ¿ya? Metrónomo, lo pueden descargar, ¿cierto? Los que puedan hacerlo a través de su celular y lo pueden tener ahí, y sería ideal, porque con eso van a poder trabajar el pulso, ¿cierto? Y vamos a poder mantener todo siempre la misma velocidad, ¿de acuerdo? Porque así cada uno no va a trabajar la velocidad que quiere, sino que vamos a trabajar una velocidad establecida para que cuando nos podamos reunir, ¿cierto? Todos podamos ser más homogéneo el trabajo, ¿cierto? Y tenga una buena sonoridad, sobre todo en el aspecto de la velocidad, ¿ya? Vamos entonces, dijimos entonces que vamos a trabajar con un metrónomo en 90, ¿ya? No sé si lo alcanzan a escuchar, pero hay un sonido que ha estado en este momento, ¿cierto? Que ha estado sonando, ¿ya? Ese es el metrónomo que me está marcando el 4/4, ¿cierto? En la velocidad de 90 bits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces vamos. Voy a partir desde la parte D, recuerden, ¿ya? Recuerden que tenemos 16 compases de A,
8 compases de B, 23 compases de C, en donde no vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Pero vamos a partir de la letra D. Voy a marcar 2 compases al aire, sin tocar, y voy a comenzar. Vamos entonces, dice 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí estaríamos entonces, ¿ya? Ahí estaría la obra ejecutada, ¿cierto? A una velocidad de 90, ¿cierto? Que es muy importante que ustedes lo puedan registrar en su metrónomo. Si no lo pueden hacer, si no tienen cómo descargarlo, ¿cierto? Traten de guiarse por la velocidad, ¿cierto? Que yo lo acabo de ejecutar para que ustedes también lo puedan lograr. Ya chicos, esa sería la cápsula del día de hoy, ¿ya? Cualquier duda, estamos en contacto, ya nos vamos a estar comunicando constantemente durante la semana, vamos a tener algunos canales de comunicación más directos, ¿cierto? Para que podamos seguir trabajando y no se pierda este bello trabajo que hemos ido realizando ya durante el año 2019 con la orquesta y esperamos, ¿cierto? Este 2020 poder concretarlo de una manera diferente, ¿ya? Yo sé que para todos ha sido complicado, ha sido difícil, pero espero que lo podamos realizar y espero que lo antes posible nos podamos volver a encontrar. Saludos, que estén muy bien, ¿cierto? Soy el profe Edgardo, que voy a trabajar con ustedes de percusión desde ahora en adelante. Saludos, que estén bien sus familias, cuídense, quédense en casa mientras la cuarentena esté sucediendo, ¿cierto? Es muy importante tenerlos bien de salud ante cualquier cosa, ¿ya? ¿Nos estamos viendo?